Sí, se nos fue el espacio, quién sabe, el malvado espacio de la 4T no da resultado. No, ahí Y estaba pero, un castrista ahí, me vio hablar y que un tumbó. y nos quitaron, ¿no? Eso fue complot. Alguien que no quiere que hablemos de don Porfirio nos hizo complot. Pero pues bueno, les damos oportunidad de que nos tiren. Le digo a Mauricio y doctora Mier y Gaceta y Balcero que me gustó el space, me gustó porque hay participación y sirve de que nos refrescamos un poquito la memoria. Yo les decía en un principio que me gustan mucho los space que hace el Balcero porque son históricos de su natal Cuba y de lo que ha pasado. Y ya he aprendido mucho del Balcero. Y eso fue lo que me animó recordando su narrativa que jamás va a poder ser igualada por un servidor. Quise hacer este space recordando la narrativa tan amable que tienes, que nos lleva siempre a vivir las cosas, y con la intervención de Gaceta y todos los que han tomado la palabra, la presencia de la doctora Mier, que eso realza más el space. Pues ahí estamos. Pero Balcero, tienes la palabra. Somos poquitos, pero muchos a la vez. Y pues me gustaría saber tu opinión y qué opinas del space y No, del tema que estamos tratando. te estaba Adelante. agradeciendo y creo que este tipo de espacios se agradece mucho porque la gente necesita saber la historia para poder participar en la historia actual, en lo que está pasando en el país y para nosotros nos pasa en Cuba que se contó una historia muy distinta a la real y hay mucha gente que hoy en día, 64 años después, no conoce la verdadera historia de Cuba. Entonces, un grupo de amigos nos pusimos esa tarea, ¿no? A tratar, porque se le vendió al mundo una historia muy disparatada, muy ajena a la historia que vivimos los cubanos, ¿no? Pero bueno, eso será objeto de otro momento, de otra plática. Sí, te felicito, este tipo de cosas son las que hacen falta. Y cuando se cayó el Space, estaba diciendo del tema principal que estaban hablando ustedes, que era de la masonería, que mi padre fue masón y participó en la lucha contra Batista para derrocar la dictadura de Batista y el movimiento, o sea, todas las logias y todo lo que existía en este orden apoyó mucho la lucha clandestina y iban ahí a hacer conspiración, ¿no? Poder planear las cosas, los atentados que se estaban haciendo contra el gobierno y apoyaron mucho el movimiento 26 de julio, sin saber lo que iba a venir después, esta pesadilla de 60 y tantos años. Pero bueno, la verdad que agradezco mucho. Fue una lección de historia lo que me dio Gaceta y Mauricio. No escuché a la doctora, llegué un poquito más tarde, pero esto es lo que hace falta. Y muchas gracias por invitarme y cada vez que vayas a hacer algo, aunque no pueda yo participar, por lo menos me va a servir mucho para aprender, ¿no? Gracias. Sí, te mandamos el link, Balcero, con mucho gusto. Gracias. Los Gracias. mensajes Fíjate, les voy a platicar algo que me pasó un día que estuve en un space del Balcero, y les voy a platicar porque así es la vida. Cuando uno es joven, y como les comentaba yo a ustedes, estuve en un movimiento juvenil revolucionario del Partido Revolucionario Institucional. Les decía yo una vez en eso al Balcero que a mí me tocó, por suerte, por lo que ustedes quieran, ir cuando fue, creo que fue Alex Echeverría, cuando fuimos a la Carta de los Deberes y las Naciones a Cuba. Y pues uno va con la idea que ahí me hizo reaccionar el Balcero, adorando la imagen del Che Guevara, y ya sabes, no éramos la izquierda dentro del Partido Revolucionario y la juventud. Y en un space que me hizo favor el Balcero, que escuché al Balcero ahí, habló de lo sanguinario que era el Che Guevara y platicó la historia del Che Guevara, cómo era en realidad un sanguinario que mataba mujeres y niños y en el momento. Y es cuando exactamente quien te platica la historia, como él que la vivió, porque él vivió eso de niño y su juventud en Cuba y todo esto, te hace ver lo distorsionado que es. Y él hablaba de la trova cubana, de esa trova que vino y nos hizo creer a nosotros, incluso un cantautor que yo admiré mucho y respeto siempre como Oscar Chávez, aquella canción que cantaba al buen, bueno, buen en ese sentido, al Che Guevara, ¿no? Entonces me abrió los ojos
y me hizo ver realmente la otra cara que no conocíamos del Che Guevara, y gracias al comentario del Balcero. Y es lo que yo quiero hacer hoy con estos space. La otra historia, la que no nos contaron en la escuela, esa historia que ha estado enterrada, y como les decía hace rato, no es llegar y criticar a ninguno de los space que yo abro a los personajes. Yo quiero abrir uno de Pancho Villa o de Fierro, que Fierro era un sanguinario tipo Che Guevara, o hablar del mismo Benito Juárez, que además, cosa que no sabemos, Benito Juárez estuvo bastante tiempo en el poder, 3 veces prácticamente, de ahí su enemistad cuando nace, después de que él lo considera héroe a Porfirio Díaz y lo llena de honores, después viene esa enemistad porque ya quiere ser presidente de la República, don Porfirio. Entonces, todo eso es lo que a mí me interesa que sepamos. Muchas veces con intervención de gente como la doctora Mier, como Balcero, como Gaceta, que son gente que sabe y que ve las cosas desde otro punto de vista, muy enterado Gaceta, nos puede quitar de muchos errores que posiblemente yo también pueda hacer en una narrativa. Pero esa es la idea. México, como les dije, somos un país de gente trabajadora, de gente que quiere a su país. Y algo que decía en un principio, que no me alcanzó a oír Vero quizás, pero eso lo voy a decir, Porfirio Díaz llegó a donde llegó porque luchó por este país. Tuvo una infancia de trabajo, tuvo una juventud de trabajo, de esfuerzo, fue un militar reconocido, premiado, quizás, y bien dicho por Vero, su último pecado fue haberse reelegido las 2 últimas veces, si no sería el gran presidente de México. Y también otra cosa que dijeron, y que es cierta, él no se fue millonario de este país. Él cuando se exilió no llevaba más dinero quizás que el que llevaba en las bolsas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que somos un pueblo de gente trabajadora, de gente con ideales, y que hoy muchos políticos, como no les ha costado trabajo llegar a donde llegan, y hablo de todos los políticos de este país, pues por eso hacen lo que hacen. Pero bueno, adelante Gaceta, nuevamente tienes la palabra y bienvenidos de nuevo Rapidito, todos. rapidito nada más, Rogelio, para terminar. Adelante. Lo que pasa es que nos creamos la idea de que todos los personajes de la historia son personajes que yo aprendí mucho, he aprendido mucho con Martín Moreno, con Alejandro Rosa, porque cuentan la historia de ese personaje como cualquiera de nosotros. Es una persona común como otra cualquiera, y no como la cuentan en la escuela, que es ese mártir, ese personaje místico que era inmaculado, que era incapaz de decir una grosería. No, son personas reales y cometen errores y también cometen aciertos, y esa es la historia. Lo importante es contar la historia como es, no como quieran los vencedores contar la historia, ¿no? Entonces, ese es el trabajo importante de todo esto. Una vez más agradezco, y si quieres bájame para que puedas darle micrófono a otro. Muchas gracias, No, Rogelio. todavía estamos bien de micrófono, no te preocupes por el momento. Vale. Aurora, ¿quieres agregar algo antes de que le pasemos el micrófono a Gaceta? Rápido. No sé si lo tocaron porque ya entré un poquito tarde al Space. Pido una disculpa. Cuando fue lo de Porfirio Díaz, yo hablando como hija de inmigrantes españoles, se dio algo también maravilloso que más allá de lo económico, más allá de que si los barcos traían oro y tuvieron que pagar, y más allá de todo eso, esta apertura de migrantes, que hoy inclusive en México tenemos todo el desmadre que tenemos con los migrantes, inmigrantes y todo, se aperturó, creo yo, no sé si estoy equivocada, ahí está Gaceta para que nos los ilustre, con los niños de Morelia, con toda la apertura que hubo hacia los extranjeros, para poder fincar aquí una vida, que venían de una guerra civil, que venían destrozados de muchas, del franquismo y todo. ¿No fue la época de Porfirio Díaz donde hubo esta apertura? Es una pregunta, y que para mí es importante porque yo la escuché, yo es la historia que tengo, y que para... ¿Mandé? Y que para mí es importante... Váyanse de 9 a 10. Rogelio, tu micrófono.
Sí, que para mí es importante porque como hija de inmigrantes, que yo vengo de inmigrantes, que hicieron todo lo que hicieron en este país con trabajo, fue gracias en este periodo de Porfirio Díaz. Estoy equivocada, es falseada la información, lo dejo al aire porque me interesaría saber. ¿Es cuánto? Si quieres, Adelante, Gaceta. sí, lo tomo yo rápido. Estás mezclando dos periodos, que es el periodo de la Guerra Civil Española, que es durante la época de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Pero sí, lo que sí definitivamente le das al clavo, porque a mí me gusta mucho lo que es la genealogía genética, que es básicamente nuestros árboles genealógicos a través de los remanentes genéticos en nuestros genes, vaya, valga la redundancia. La mezcla étnica moderna es producto del porfiriato. Es en donde vienen los italianos, por ejemplo, las colonias italianas, donde hay una apertura por todos los ingenieros europeos que vienen a hacer las obras de infraestructura, los comerciantes, los libaneses, por ejemplo, son de esa época, los montañeses también llegan durante el porfiriato a abrir sus almacenes, las fábricas de tejidos, los judíos también regresan a México, o por lo menos llegan algunos de Europa o de otros lugares. Es un momento interesante el porfiriato en cuanto a la mezcla étnica y la creación del México moderno. Ahí Arno no sé si vaya a participar en eso, pero esa parte sí me la sé. La ironía que le iba a decir al balcero de la masonería y de la Revolución Cubana era que un masón mexicano, como lo fue Lázaro Cárdenas, a través de estas potencias progresistas, pues ese es quien apoya y permite que se arme y se entrene Fidel Castro en México para luego ir a invadir y hacer la revolución socialista esta cubana. Entonces, son de estas ironías de la vida que uno nunca sabe para quién trabaja. Es parte de lo que hablaba yo hace ratito, de lo que eran las potencias dentro del rito nacional mexicano, pero ese es el espacio que vamos a hacer en otro momento con Rogelio para no mezclar cosas. En cuanto a don Porfirio, continuando la historia esta, regresando a los niveles de pobreza que había en Estados Unidos, analfabetismo, también es importante ver lo que él veía en el futuro, lo que él estaba construyendo a través de los planos de lo que no se hizo, que ahora es el Monumento de la Revolución, el Palacio Legislativo. Entonces él sí veía un sistema distinto. En ese momento, alguien mencionó hace rato el sistema alemán, el imperio alemán y demás, que había muchas influencias, pues él, me imagino que él estaba buscando un sistema pues cuasi parlamentario o algo así, no supo construirlo a tiempo, tenía problemas económicos, tenía problemas al interior, al exterior, y pues se tardó en hacerlo. Pero, y eso es la mayor crítica, es que se haya tardado en implementar lo que yo creo que pudo haber sido un mejor México, que no desembocar en la revolución, que fue un fratricidio y una pérdida de riqueza tremenda, un par de generaciones perdidas ahí. Gracias. Gracias, va Arno. Gracias, Hola a Gaceta. todos. Hola a todos, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Bueno, primero quiero felicitarlos por abordar este tema. Es un tema muy interesante y creo que especialmente en estos tiempos. A mí con todo respeto a todos los que han participado, a todos los que han dicho, me gustaría comentarles una cosa. Para los que no me conozcan, yo soy historiador profesional. Yo tengo postdoctorado en historia. Me da muchísimo gusto cuando me encuentro spaces como estos donde la gente quiere saber y quiere comentar, y más sobre un tema que es importantísimo para la historia de México como Porfirio Díaz. Qué bueno que se comente, hay que hacerlo. Lo que yo me atrevo con todo respeto a comentarles es, escucho muchos comentarios que he escuchado en otros años, en otras circunstancias. Tenemos una historia de vencedores y vencidos, en la escuela no nos contaron las cosas correctas, hay un intento por ocultar la verdad. Son argumentos que yo he escuchado durante muchos años, y más con Porfirio Díaz. La historiografía de Porfirio Díaz ha tenido un cambio muy interesante, yo creo que desde los años 90 aproximadamente, cuando hay un intento de ver de otra manera al personaje
de comprenderlo en su complejidad, pero también hay un intento como de intentar demostrar que al final nos acallaron muchas cosas y que el Señor era bastante bueno y que no nos han permitido saber la verdad. ¿A qué voy con todo esto? Yo, insisto, con todo respeto, yo lo que les propondría es acérquense a los historiadores profesionales, porque los historiadores profesionales trabajamos un montón de estos temas, pero luego nos damos cuenta de que la gente está viendo para otro lado y no nos hace caso. Hay fuentes y hay recursos importantísimos que son absolutamente confiables, donde se puede estudiar el porfiriato y todos los demás temas sobre historia de México. Les comento nada más dos. Ahí está la revista Historia Mexicana del Colegio de México, la mejor revista de investigación histórica en español en el mundo. Y es gratis. Entonces es cuestión de meterse a la página del Colegio de México y ahí uno puede leer grandes textos hechos con un absoluto rigor académico sobre el porfiriato y sobre los temas que se imaginen. La otra es Relatos e Historias en México. Es la mejor revista de divulgación histórica que existe. La encuentran en Sanborns y en un montón de otros lados. Es una revista donde van los académicos duros, serios, a escribir para la gente que quiere conocer estos temas. Yo solamente me atrevo a hacerles ese comentario y más en este tema, en Porfirio Díaz, que es importantísimo y es un tema del cual vamos a seguir hablando durante muchísimo tiempo. Acérquense a los historiadores profesionales, acérquense a todos ellos. Créanme que tenemos muchísimas ganas de hablar con la gente, de que la gente nos escuche, de no quedarnos nada más encerrados en el cubículo. Es necesario hacer esa combinación entre la investigación tremendamente dura que se hace durante años directamente en los archivos para producir unos textos tremendamente densos pero muy interesantes y la gente que quiere saber, que no se dedica a esto profesionalmente, pero tiene muchas ganas de saber y que como muchos de ustedes han dicho, pues es que yo tengo la sensación de que no me contaron las cosas tal y como eran, de que pues quiero saber más sobre el tema. Pues ahí están los historiadores profesionales, créanme que los estamos esperando. Todo es cuestión de buscar el nexo entre los dos, pero tenemos muchas ganas de platicarles de estas cosas y de un montón de temas más que hay para conversar. Es todo lo que quería decirles y otra vez, muchas felicidades por abordar este tema. Siempre es necesario discutir a Porfirio Díaz. A don Porfirio siempre tenemos que volver tarde o temprano, por muchas cosas buenas y muchas cosas malas que está viviendo México actualmente. Gracias. ¿Me permites tantito, Rogelio? Aprovechando que tenemos ahorita aquí a Gaceta y a Arno, que justamente es lo que está diciendo, son personas que se dedican a eso, que están aquí dándonos su tiempo y todo esto. En el porfiriato, que es el tema que estamos tocando, a grandes rasgos, Arno, no sé si me quieras contestar o brindarnos la respuesta. Dime, o quisiera yo saber, 3 cosas buenas del porfiriato y 3 cosas malas del porfiriato, según tu capacidad pues, de tu rubro histórico. Yo no me reiría, al contrario, te agradezco mucho la pregunta y te contesto con absoluta seriedad. 3 cosas buenas que a mí me gusten mucho del porfiriato. 1, la imagen de México en el mundo cambió radicalmente. Radical. México era visto siempre como un territorio absolutamente salvaje, donde primero no se pagaban las deudas, segundo, los extranjeros no podían hacer negocios, un lugar que no tenía futuro y que mucha gente consideraba tenía que desaparecer. Bueno, eso, quien logró consolidar una nueva imagen de México, don Porfirio Díaz. Gracias, entre otras cosas, a la participación de México en las exposiciones internacionales, donde empezaron a mostrar un México distinto.
Primera cosa que me gusta de don Porfirio. Segunda cosa que me gusta de don Porfirio, las ganas y la consolidación de un relato histórico mexicano. Hasta antes de don Porfirio, la mayoría de los relatos históricos mexicanos son relatos de justificación. Relatos que tienen que explicar por qué México no funciona, por qué será la sensación. México no funciona, México debería desaparecer. Esto no empieza con Díaz, esto empieza con Juárez en 1868. Pero el hecho de que Díaz lograra consolidar una idea de la historia de México, gracias a el impulso que le dan a Vicente Riva Palacio para escribir México a través de los siglos, y más que eso, apoyarse en el positivismo para consolidar la idea de que México vale la pena, de que la hemos pasado muy mal, hemos tenido muchos fracasos, muchos tropiezos, pero si sabemos utilizar las experiencias del pasado, podremos mejorar e ir hacia adelante. Esa es la idea fundamental del México a través de los siglos, y a mí eso me parece maravilloso. Número 2. Número 3. Las ganas de ser mejores. Con don Porfirio surge la ciudad moderna de México. Con don Porfirio hay ganas de que, mezclando el pasado con el presente, así como México tenga una visión de la historia y México tenga una nueva imagen ante el futuro, también que México pueda presumirse como un lugar hermoso. Y el proyecto más importante es el proyecto de la ciudad ideal del Porfiriato. Don Porfirio y sus colaboradores planean que a la Ciudad de México tradicional hay que añadirle o hay que ponerle encima una ciudad ideal, una ciudad que demuestre lo que México puede y quiere llegar a ser para el futuro. Una ciudad que estaba pensada como un enorme triángulo con 3 puntas fundamentales. La primera punta era la residencia presidencial, el castillo de Chapultepec. Entre otras cosas, por la tremenda importancia histórica de Chapultepec para México. Ahí ha pasado todo. De Chapultepec viene la gran calle, el Paseo de la Reforma, que estaba pensado para ser un gran libro de historia de México, donde se recordara el pasado prehispánico, Cuauhtémoc, la conquista, Colón, el virreinato, la estatua de Carlos IV. Cuando giras hacia Avenida Juárez, que recuerdes la etapa liberal, por eso el hemiciclo. Mucho antes, me regreso a Reforma, el gran momento histórico mexicano, la independencia, por eso la columna. Y luego, la segunda gran punta es el Palacio Nacional, como el asiento del poder presidencial. Si agarras totalmente al de regreso por Palacio Nacional, vuelves a agarrar Francisco y Madero, Juárez, etcétera, y ahí vas a llegar a la tercera gran punta, el Palacio Legislativo, hoy monumento a la Revolución. Que el Porfiriato ya hubiera podido, porque otros intentaron cosas parecidas. Ahí está Santana llenando México de monumentos e intentando construir un nacionalismo mexicano, nada más que simplemente era imposible en su momento. Pero que Díaz ya lograra crear esas obras que siguen hasta el día de hoy, a pesar de los grandes esfuerzos que hace este país por destruirlas, a mí me parece maravilloso. Esas 3 cosas a mí me gustan del Porfiriato. ¿Qué no me gusta del Porfiriato? No me gusta que es un sistema basado en la mentira, en una mentira fundamental, la mentira de la democracia, la mentira de que el pueblo elige a sus gobernantes. Durante todo el Porfiriato hubo elecciones. Las elecciones jamás desaparecieron, siempre fueron importantes. Pero don Porfirio lo decía.
Las elecciones son para ratificar decisiones que hemos tomado de antemano, no son para que el pueblo elija a sus gobernantes. O sea, no confiamos en nuestros gobernados, pero siempre nos llamamos una república democrática. Eso provocó un enorme atraso político para México que sigue hasta el día de hoy. A mí esa mentira no me gusta. ¿Qué otra cosa no me gusta? Pues miren, entiendo la violencia contra todos, ¿eh? Digo, podría yo hablar de la represión de Tomochic, la represión a los yaquis, la represión a los mayas, las constantes sublevaciones. El Porfiriato estuvo lleno de sublevaciones, ¿eh? Eso lo tenemos muy olvidado, pero las sublevaciones fueron cosa de todos los días. Siempre creemos que llegó don Porfirio, todo fue paz y luego todo estalló con la revolución. No, no es cierto. Todo el tiempo hubo sublevaciones con don Porfirio. Pero no, yo creo que me quedaría más bien con la corrupción. Don Porfirio logró también gobernar este país durante tantos años porque entendió o consideró que había que repartir dinero para tener contentos, tranquilos, a los que en algún momento pudieran querer quitarle el poder. Ahí está el dinero que le da a la oficialidad del ejército, a la tropa que se frega, la tropa siempre la pasó mal, pero la oficialidad del ejército siempre la pasó muy bien, con tal de que no se levantaran en armas. La forma como trató a la prensa, presumiendo que era un gobierno de avanzada democrático, pues la verdad es que fue un gobierno de censura, un gobierno que secuestraba ejemplares, un gobierno que secuestraba imprentas. A mí eso no me puede gustar. Eso no lo inventó don Porfirio. Hay que decir que muchas de estas cosas no las crea él. Lo que hace es mejorarlas. La censura, eso viene por lo menos de los años de Agustín de Iturbide, tan lejos como eso. Y creo que para terminar, otra cosa que no me gusta del porfiriato, pero tampoco es culpa de don Porfirio, es su idealización. Es cierto que hubo cosas muy buenas, eso es indudable. Es cierto que al fin se vio orden, que al fin se vio futuro, que al fin se vio esperanza. Pero para conseguir todo eso, hubo que pasar por encima de mucha gente. Hubo que derramar mucha sangre. Hubo que permitir mucho dolor, mucho. De repente vemos en don Porfirio a un gobernante paternal que con una mano firme pero tierna sabía llevar los rumbos de este país. No, no es cierto, ¿eh? El señor era un dictador. Era un dictador pues, por la simple razón de que nunca consideró dejar el poder. Así de simple. Nunca pensó en eso. El señor, siguiendo el ejemplo de su maestro Benito Juárez, eso hay que decirlo, consideró que pues, él había llegado a la presidencia y él se iba a quedar para siempre. Y lo que pasara después, que Dios lo resuelva. Eso también terminó provocando la espantosa guerra civil que vino después del porfiriato. Entonces, pues te puedo decir que esas son las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de ese periodo tan interesante. Eso te digo. No, digo, continuando lo que decía Arno, por supuesto, es la construcción de las instituciones, por ejemplo, era necesario, México era un caos, y el tipo construyó, pues más o menos lo que se convertiría en las instituciones que construyeron el inicio del siglo XX, ¿no? Desde el ejército, las diferentes secretarías y demás, pues le dio cierta forma. Para mí el mayor error de don Porfirio, pues obviamente es más allá de la democracia simulada que dice Arno, es la educación. La educación es realmente la deuda histórica mexicana. Si uno ve, por ejemplo, el ritmo de alfabetización de los Estados Unidos, es justamente durante el periodo del porfiriato. Entonces, ahí es en donde nuestro rezago, y habría que
que meterse un poquito más al detalle si es el sistema económico que no lo permitió o si fue la falta de voluntad política, pero sin educación no se podía construir la democracia. Entonces, hasta la fecha no hemos podido realizar esa revolución educativa y don Porfirio tuvo la oportunidad. Mi dolor es ese, ¿no? Que él tuvo la oportunidad con esa centralización del poder, el poder reunir a sus compadres. Yo desciendo de 2 gobernadores porfiristas, del gobernador de Puebla y del gobernador de Tabasco, entonces, y los compadrazgos es algo espantoso también del porfiriato, ¿no? Hay que reconocerlo, si bien los científicos era gente capacitada, los cacicazgos regionales pues no permitían la oportunidad. Es una oportunidad perdida para mí la parte de la educación. Yo creo que ahí veníamos de peor y caímos a mal, pero creo que fue insuficiente. Pues sobre todo comparándolo con el ritmo de crecimiento de alfabetización en Europa y en América, en Norteamérica. Perdón por meter mi cuchara. Ahí en descargo de don Porfirio, hay que decir que sí lo intentó. Hay que decir que primero venía de la experiencia importantísima de la Compañía Lancasteriana y de los institutos científicos y literarios. Él es producto de esa educación. Eso luego lo tenemos perdido. O sea, don Porfirio se convierte en don Porfirio gracias a la educación. Gracias a que antes de él hubo quien sí pensó en crear escuelas en la medida de lo posible, por eso el modelo lancasteriano, y porque pudo ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ese es un proyecto que venía de 1827, que venía de don Guadalupe Victoria, viejísimo. Entonces, él pudo beneficiarse de eso. Y ya como presidente de México, él impulsa una cosa llamada los congresos higiénico-pedagógicos, de finales de los 80, principios de los 90, donde justamente están cuestionando cómo deben ser las escuelas, cuántos niños debe haber por grupo, qué edades deben de tener los niños que estén en ese grupo, qué deben estudiar, cuáles deben ser las materias. Hay un intento muy serio por seguir, otra vez, no crearlo, seguir el gran proyecto de Ignacio Manuel Altamirano de la Escuela Normal. Impulsar que la gente estudie para maestro, considerando que si estudias para maestro vas a ayudar a mejorar al país. Nunca vas a ganar un gran dinero, pero sí vas a tener reconocimiento social. La gente te va a reconocer y te va a agradecer que eduques. Entonces, sí hay que decir que sí hubo ese enorme esfuerzo. Desgraciadamente, eso es verdad, el esfuerzo se encontró con un montón de obstáculos, el esfuerzo empezó a venirse abajo y para los años de uno de sus últimos grandes estudiantes, Plutarco Elías Calles, la verdad es que el modelo educativo mexicano ya estaba bastante mal, pero por lo menos se intentó. Y pues el último gran proyecto educativo del Porfiriato, la Universidad Nacional, que al fin le hicieran caso a un Justo Sierra, que estuvo friegue y friegue desde los años 80, 90, diciendo México necesita una universidad, y que al fin don Porfirio dijera, vas Justo, primero te toca el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y a partir de ahí, organízate la Escuela de Altos Estudios, júntate a la Nacional Preparatoria, júntate a Jurisprudencia, júntate a Ingeniería, júntate a Medicina, y órale, hagan la Universidad Nacional. Sin ese esfuerzo no tendríamos la UNAM. Y la UNAM ha sido fundamental para la historia de México. Eso también viene del Porfiriato. Las cosas quizá no salieron tal y como nos encantarían, es verdad. Pero de que hubo trabajo para hacerlo, sí se intentó. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Milán, buenas tardes. Adelante, Milán. Milán, ¿sí me escuchas? Adelante, Milán. Hola, Rogelio, buenas noches. Aurora, a todos los oyentes y hablantes en Gaceta Conservadora y Arnaud. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Arnaud referente a, pues, al general don Porfirio Díaz Mori. Él fue un héroe consagrado de la guerra en la
luchó frente a sus tropas junto con Ignacio Zaragoza en la heroica batalla de Puebla durante la segunda intervención francesa contra la Legión Francesa, la Legión Belga y los húsares austríacos. Héroe consagrado de guerra. La pregunta es, México, haciendo valer su derecho sobre su mar territorial y sobre todos sus derechos heredados a raíz de su independencia de la corona española, reclamó para sí la isla de Clipperton, en el Pacífico. En 1901, a iniciativa del gobierno de don Porfirio Díaz, se envió a una guarnición militar integrada por un sargento del ejército mexicano y 11 familias de militares a esa isla remota del Pacífico, para poder ocupar de facto esa isla y reclamarla reclamarla bajo la soberanía mexicana. Mi pregunta es, ¿por qué él, siendo un héroe de guerra, luchando contra los franceses y reclamando para México la soberanía de su mar patrimonial y sobre todo del atolón de las islas de Clipperton, por qué accedió ante el gobierno de Francia ya en los últimos años de su gobierno someterse a un arbitraje internacional con el entonces rey de Italia, Víctor Manuel III, para determinar quién era el país que debería tener la soberanía sobre el atolón de Clipperton? No sé si me puede ilustrar un poco al respecto. Gracias por tu pregunta. Mira, la respuesta es muy simple, porque había que ceñirse al derecho internacional. Ya no había otra alternativa. Empezaste recordando la etapa más importante del Díaz militar, la guerra contra Francia. Ahí lo que México estaba peleando era su existencia. Voy a hacer un símil quizá un poco... voy a estirar un poco la liga, pero creo que puede funcionar. Actualmente, se supone que estamos viviendo una tercera guerra mundial y que se está librando entre Rusia y Ucrania. Los rusos dicen, nos estamos defendiendo de Occidente, no estamos agrediendo a Ucrania. Los ucranianos dicen, estamos peleando nuestra independencia y nuestra subsistencia. Si los rusos se van, pues ya ganamos y listo. Si los rusos nos ganan, vamos a desaparecer como Estado. Bueno, a México le ocurre algo parecido en la guerra de Francia. México se está peleando su existencia. De ese tamaño es. El Estado mexicano está en riesgo de desaparecer. Sí, ganan los franceses, sí, matan a Juárez, sí, matan a Díaz. Si eso se pierde, México desaparece. Cortan el territorio, olvídense, todo se acaba. Por eso es una guerra tan agresiva, que venía de la guerra de Reforma, que no fue para nada un día de campo. La guerra de Francia es una guerra tremendamente violenta y por eso es una guerra que terminó con el fusilamiento de Maximiliano. No es solo Juárez, es toda esa generación la que no iba a conceder nada más después de años y años de agresiones por parte del exterior. Por eso había que fusilar a Maximiliano. Sé que a mucha gente no le gusta, pero las cosas llegaron a ese nivel. ¿Qué pasa con Clipperton? Pues con Clipperton ya estamos hablando de una época absolutamente distinta. Estamos hablando, como dije antes, de un país que ya tiene reconocimiento internacional, un país que tiene soberanía, un país que se está haciendo fama de que paga sus deudas, de que es un buen sitio para invertir y de que hay orden. Entonces, si tienes esas tres cosas y de esas dependes para acceder al crédito internacional, pues la única alternativa es ceñirte al derecho internacional. Y si el derecho internacional dice que Clipperton no es mexicana, pues no te queda más que aguantarte, considerando que a cambio de Clipperton vas a seguir teniendo inversiones. Le van a seguir abriendo la puerta a Limantour cuando vaya a tocarla a los gobiernos más importantes de Europa y Estados Unidos. No te van a financiar una rebelión, no van a venir otra vez tropas extranjeras a invadirte. Vamos a estar en paz. Pues ni modo, mijo, entrégales Clipperton. Al fin, pues este país, también lamento decirlo, pero a pesar de tener esos tamaños de costas, pues nunca hemos sido marinos. Y a don Porfirio lo que le interesa es la imagen ante el exterior. Entonces,
Su gobierno queda bien. Sí, yo me asumo el derecho internacional, que el derecho internacional decida, decidieron en mi contra. Bueno, entiendo que así son las cosas y que a cambio de eso podremos conseguir otras que sí pueden ser mucho más importantes. Eso es pragmatismo. En un momento, esto también lo tenemos muy olvidado, un momento en el que la política exterior, la política internacional, era una política profundamente realista y profundamente gandalla, la política del más fuerte. Así que si no quieres otra vez tener alguna tropa extranjera que te esté bombardeando Veracruz, pues mejor aprende a conciliar y aprende a hacerte fuerte de otras maneras. Mi país está en paz, los extranjeros están contentos, invierten, pago mis deudas, estamos tranquilos. Eso construye la fuerza de México ante el exterior, una fuerza que para nada es militar, pero esa es una fuerza económica y es una fuerza política. Hay que aprender a negociar. Es lo que puedo decirte. Gracias, Arno. Oli, buenas noches, Oli. Oli Oliva. Adelante, Oli. Gracias, buenas noches. Yo tengo primero una pregunta sobre la isla de Clipperton. Leí hace algún tiempo un libro de Laura Restrepo que se llama La Isla de la Pasión. Y la pregunta de ahí en ese sentido sería si esa es novela histórica, historia novelada o un ensayo histórico. La segunda es que recuerdo alguna vez haber leído que Porfirio Díaz le ganó en la campaña presidencial a Benito Juárez con el lema de no reelección, porque Juárez pues se religió varias veces, ¿no? No es que haya sido una sola vez un periodo el que fue presidente. Y la última, Porfirio Díaz en algún tiempo fue considerado como héroe, porque la calle esta que está por el Parque Hundido, por donde está el Instituto Mora, creo que Arno sabe algo del Instituto Mora, ahí la calle es Porfirio Díaz, capitán Porfirio Díaz, considerado como héroe. Entonces, ¿cuándo fue que se le quitó ese estatus de héroe para convertirlo en villano? Gracias. Una acotación nada más rápido, discúlpame la interrupción, es que podrían quitarle el coadmin a Aurora, tiene algún problema con el micro y necesita bajarse. Gracias. Ahorita se lo quito, gracias a ti, se lo quito ahorita, gracias. Adelante, Arno. Disculpen, pero no pude escuchar nada. ¿Cuál era la pregunta? Va otra vez, ¿me escuchas, Arno? Arno, ¿me escuchas? Hola, no los escucho. No, parece que no te escucha, Oli. ¿Qué hago? A ver, Arno, usa Rogelio. ¿Soy yo o es él? A ver, Arno, te están haciendo una pregunta, pero no la escuchas. Necesitarías hacernos un favor de bajarte y volver a subir para que escuche lo que te están preguntando. ¿Sí me escuchas a mí, verdad, Arno? Sí, te escucho bien. Ok. Sí, para que Oli no te escucha. Sí, ahorita vuelve a subir, Oli. Ah, okay, la Gaceta tenías la mano levantada, Gaceta. Adelante, Gaceta. Le iba a hacer una pregunta a Arno, pero me espero a que regrese. Lo de la Isla de la Pasión es una novela. Hay varios documentos ahí de cómo es que los argumentos del reclamo de Francia, que es el reconocimiento, creo que era en el consulado o en la embajada de Hawái, y entonces ellos se aferraban a que a partir de ese reconocimiento pues tenían derechos previos a los mexicanos. Luego hubo una compañía americana que estaba explotando el guano, y ahí es en donde Porfirio entra a hacer la reclamación y realmente puebla la isla como un acto de posesión. Y luego ya lo que dice Arno es lo correcto, ¿no? Lo que te preguntaba Arno, Oli, es si la novela de la Isla de la Pasión era novela histórica o estaba anovelado.
Es una novela. Ah, Es todo lo que digo. Arno, Sí, bueno, esa era una pregunta, ¿no? Esta del libro de Restrepo. La segunda es que alguna vez leí que Porfirio Díaz ganó la elección a Juárez con el lema de no reelección, como irónicamente, ¿no? Y bueno, porque Juárez se fue presidente, venían los centralistas y luego los federalistas, Santana y luego Juárez y así, ¿no? Entonces, como fue varias veces reelecto, no sé con exactitud o cuántas, entonces, sí es cierto que el lema de Porfirio Díaz era la no reelección. Y la tercera es que un tiempo Porfirio Díaz, como capitán, fue considerado un héroe. Y me refería a la calle que está junto al Parque Hundido, por donde está el Mora, que decía yo que debes de saber tú algo del Mora, claro, y que porque después se le quita ese estatus de héroe para convertirlo en villano. ¿En qué periodo pasa de ser héroe, capitán Porfirio Díaz, a villano, general Porfirio Díaz? Gracias. ¿Me escuchaste, ok. Arno? Bueno, sí, te escuché perfectamente, gracias. A Gracias. ver, la rebelión de la Noria de 1871, Porfirio Díaz lo dice claramente, no reelección, y Juárez se ha convertido en un dictador. Juárez gobernó México, primero de 1858 a 1861 como presidente provisional, luego del 61 al 65 como presidente, luego extendió su mandato del 65 al 67, luego se reeligió del 67 al 72, al 71 más bien, cuando se muere. Sí, ya era un montón, ya era demasiado. Al final de su último mandato hay un montón de críticas contra Juárez por eso, porque todo el mundo dice, oye, pues como que ya te vas a tu casa, ¿no? Y Juárez insiste con que, ¿por qué? Si estoy joven, todavía tengo mucha fuerza y yo considero que si yo me voy, el país se derrumba. O sea, con Juárez comienza una actitud que Díaz heredó, la actitud del necesariato. O sea, no es que yo quiera reelegirme, es que el... Se dejó de escuchar Arno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, no se escucho, fue. Arno. Se fue. de un hombre Adelante, fuerte. Gaceta. Ahí está, no, ahí está Arno, ahí está de regreso. Dale, Ahí, Arno. a derecho. A ver, Arno. Nos Ya me quedamos escucho. en el necesariato nos quedamos. Ajá. Sí, en eso me quedé. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Hola. adelante. Ok. Adelante, Arno. Y Díaz se opone a eso, claro. Por eso se levanta en armas en la rebelión de la Noria, la cual fracasa. Luego, ¿cuándo Díaz se convierte en villano? Yo diría que eso empieza, a ver, en mucho tiene que ver el periodismo norteamericano de principios del siglo XX. John Reed, los cuales están haciendo un periodismo muy crítico de su país y de quien se deje. Con ellos se empieza esta imagen de Díaz es un dictador. Al final, ¿quién consolida esa idea de que Díaz es un dictador? Mira, me atrevería a decir que quizá fueron los años 20, en la época de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque ya son años en los que, aunque sigue la violencia, pues ya hay un gobierno consolidado, bien o mal, pero está consolidado. Son años en los que hay que empezar a hacer alianzas entre grupos que antes fueron enemigos, concretamente el obregonismo y los zapatistas, después del asesinato de Zapata. Y hombre, si tuviste una guerra donde 1 millón de personas quedaron afectadas, entre los que mueren en campo de batalla, los que mueren por delincuencia, los que mueren por enfermedades, los que huyeron y todos los que la pasaron mal, pues a alguien le tienes que echar la culpa. A alguien le tienes que cargar el San Benito de la espantosa matanza que ocurrió.
Y pues el único que queda es Porfirio Díaz. Hay que echarle la culpa a él. Y a partir de ahí, pues Díaz se convirtió en el villano favorito, pues en mucho hasta el día de hoy, de eso dice el Obrador, aunque yo creo que más bien esa imagen de villano favorito, pues empezó a cambiar en la década de los 90 del siglo pasado. Es lo que te puedo decir. Gracias, Arno. Adelante, Gaceta. Si ustedes están de acuerdo, sería Gaceta la última manita. Muchas gracias, Gaceta. Adelante, por favor. Bueno, nomás completando lo que dice Arno, también digo, lo que es México Bárbaro, lo de John Kenneth Turner, que es una pieza de propaganda de los movimientos socialistas de Estados Unidos que buscaban el apoyo de los Estados Unidos precisamente para intervenir en México, que tiene que ver con el magonismo y todo esto. Entonces, pues lo que haya sido es muy semejante a lo que le pasa a la figura de Hernán Cortés, que son satanizadas por los regímenes que van reemplazando. Pero en ese reemplazo, Arno, quería aprovechar que estás acá arriba y que nos estás compartiendo con nosotros, es ese reemplazo de la historia. Porque, ¿cómo conciliarías tú una visión conservadora? Porque yo la historia que conozco de mis abuelos es la historia conservadora. Recuerda, yo soy Gómez de Portugal y soy Díez de Bonilla. Entonces mi familia eran 100% conservadores en el siglo XIX y nosotros tenemos los documentos de los eventos y de la participación de nuestras familias dentro de la iglesia y dentro del Segundo Imperio, buscando lo mejor para México, buscando esta alianza con Francia para detener lo que era la voracidad de los Estados Unidos. Entonces, hay una carta de nuestro tío, don Manuel Díez de Bonilla, en 1853, debes conocerla, la carta secreta que le envía al emperador Napoleón, diciéndole, los Estados Unidos están creciendo. Los Estados Unidos debemos detenerlos. Gracias, Tonali. Rogelio, tu micrófono. Rogelio, tu micrófono. Ahí está ya. Pero entonces, esta visión conservadora, porque cuando describe uno conservadores liberales, hace rato que hablábamos de la masonería, que si el rito escocés, hay un conservadurismo más orgánico en México, que es el conservadurismo que arrastra las tradiciones hispanas y católicas desde el virreinato, que busca sobrevivir con estas tradiciones, que la figura de Alamán es la más representativa. Hay un conservadurismo mal entendido, por ejemplo, de Juan Cayetano Gómez de Portugal, es el mayor defensor del federalismo. Sin embargo, cuando hablan de los conservadores, siempre los buscan catalogar como centralistas. Entonces, esta visión conservadora, como ha sido reemplazada en nuestra historia, Arno, por el mismo positivismo y luego por el socialismo de la revolución y por la satanización de los regímenes anteriores, ese reescribir nuestro pasado. Yo he leído muchas tesis y muchos documentos de historiadores profesionales, de estudiantes, en donde se reconoce, hay mucho revisionismo con fuentes primarias hoy día, por ejemplo, la Revolución de Texas, a partir de las asociaciones clandestinas en Nueva Orleans. Todo eso lo documenta el profesor Miller, el revisionismo que se hace de la República Católica, que hace el profesor se me olvida que tiene un apellido extraño ahí en la UAM. Hay un montón de revisionismo bien fundamentado desde el punto de vista conservador, Arno, pero ¿cómo nosotros podemos conciliar y reescribir una historia que nos dé un mejor carácter? Pero tú lo sabes, o sea, la forma en que se platica la historia de que somos hijos de criminales que bajaron de los barcos y violaron a las indias, eso es lo más nocivo que no es académico, pero es como que la leyenda urbana, precisamente porque no hacemos un trabajo académico de neutralizar eso y platicar el virreinato en sus distintas fases como realmente fue, conocer la dinámica virreinal, que es la que da el origen a las fuerzas de separación sin guerra, es la separación criolla aristocrática que representa Iturbide. ¿Cómo cambiar eso y cómo conciliar dentro de la misma academia estos diferentes puntos de vista? Gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, ¿sí me escuchan, verdad? Hola. Sí, claro, adelante. Perfecto. Yo soy un Burkholder de la Rosa y Katzin Besserer.
Mis apellidos lo que dicen es que yo vengo de una clase media que alguna vez emigró de Suiza, que alguna vez emigró de Estados Unidos, que alguna vez salió de Malinalco y que también tiene una base española. Siempre fuimos de clase media y siempre creímos en el liberalismo. Siempre pensamos que lo importante era el trabajo. No todos mis parientes estarían de acuerdo, pero muchos sí dirían, pues es que la única opción era imitar a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el viejo modelo ya no servía. Ahora que hablas de Iturbide, a mí el Primer Imperio me parece muy interesante, me parece un proyecto muy bueno, pero no tomo en cuenta que México había cambiado. No tomo en cuenta que había ya un enorme sector mestizo que no quería una monarquía y que sí quería experimentar con el modelo presidencialista norteamericano que estaba funcionando. Luego se dieron de tops contra la pared cuando los vieron entrar al Zócalo. No les gustó, pero siguieron pensando que la única alternativa era hacernos fuertes y seguir ese modelo, porque el otro ya no iba a funcionar. El otro nos iba a mantener otra vez encerrados, como había sido durante el virreinato, y para el México del siglo XIX esa ya no era alternativa. Tomando eso en cuenta, sí considero que es necesario estudiar, como decía don Luis González, sin ira y con mucho estudio, todos los periodos de la historia nacional. Ahora que hablabas de virreinato, ahí está Úrsula Camba, que es maravillosa haciendo virreinato y que dice justamente, pues es que la gente cree que el virreinato no fue importante o se quedan con la idea de malditos españoles solamente vinieron a violar a nuestras madres. Chico, todos somos españoles por un lado. Lo que necesitamos es más conocimiento. Por eso lo que dije al principio, con todo respeto, acérquense a los historiadores profesionales, acérquense a historia mexicana, acérquense a relatos e historias, lean a esa gente. Y sí, lean especialmente a los que no les va a gustar, a los que no van a estar contentos con su punto de vista. Pero sí les aseguro que en esas dos revistas van a encontrar gente muy seria, gente con la que no tienes que estar de acuerdo, pero que sí hizo un trabajo muy serio, un trabajo que tuvo que pasar por arbitraje para poder publicar ahí. O sea, es una información totalmente certera. Eso es lo que hay que hacer. Hay que estudiar mucha historia y hay que acercarse a los historiadores, porque es la única manera de lograr crear esa visión de la historia de México que por fuerza tiene que ser incluyente. Porque si no, no va a funcionar este país. Por eso no funcionó cuando quiso ser una monarquía. Por eso no funcionó cuando quiso hacer esa república tan radical del federalismo. Por eso no funcionó el centralismo. Por eso sí funcionó Díaz, por ejemplo. Porque Díaz entendió que a cada uno había que darle algo. El conservadurismo nunca volvió a ser una fuerza política importante, pero allí estaban. Y don Porfirio no los atacó. Don Porfirio dejó que tuvieran sus periódicos, dejó que tuvieran su visión de la historia, le dio su lugar a la iglesia a cambio de que no se metieran con él. Y por eso Díaz siempre pudo decir, yo soy liberal, yo soy federalista, sí, yo soy masón, ¿cuál es el problema? Y mi esposa es profundamente católica y no tenemos problemas. Díaz lo que logró fue eso, logró unir. También ahí el triunfo del PRI del siglo XX, ellos lo entendieron. Después de los antecesores, después de Obregón, después de Calles, después de Cárdenas, entendieron que lo que había que hacer era darle a cada quien su espacio. Con el PRI nunca hubo una censura hacia la historia. Lo que hacía era simplemente tener la historia para la mayoría. A los historiadores los dejaba investigar lo que quisieran, que digan lo que se les antoje, no hay ninguna restricción. Pues yo sé que los van a leer muy poquitos, así que ¿para qué me meto con ellos? Que hagan como quieran. Eso se rompió en los años 90, cuando el PRI empieza a dejar de tener tanto poder y cuando todas estas rencillas tan antiguas empiezan a emerger.
Por eso hoy se ha vuelto cada vez más común escuchar cosas muy buenas de Díaz que no necesariamente son ciertas y cosas muy malas de Juárez que tampoco son necesariamente ciertas. ¿Qué necesitamos? Estudiar mucha historia. Eso es lo que hace falta. Siempre digo que mi oficio no es fácil, aunque es muy divertido. Es lo que puedo decirles. Oigan, muy buenas noches a todos. Yo me retiro. Tengo mañana un día difícil. Abrazos a todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Arno, muy amable, gracias por estar con nosotros y la invitación a los próximos space históricos que podamos abrir. Siempre tu opinión acertada y tus conocimientos nos servirán de mucho. Muchas gracias y buenas noches. Adelante, Vero, adelante, buenas noches, Vero. Buenas noches, otra vez. Bueno, pues yo creo que a lo mejor voy a ser redundante, pero yo creo que respecto a lo que dijo Mau Gaceta, creo que muchos de los pecados que se le adjudican a don Porfirio Díaz propiamente no son de él, o sea, son resultado de nuestro liberalismo republicano, del pensamiento de la generación de Benito Juárez, que yo no lo voy a criticar, quizá era lo que ellos consideraban que debía ser, pero ese romper con la tradición española, con las leyes de Indias, con la protección a los indígenas, eso provoca muchos de los pecados que le atribuimos a la figura de Porfirio Díaz. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma son verdaderamente un hecatombe para México, para el país. Rompe totalmente con la tradición que teníamos. Y los más perjudicados son precisamente los indígenas y los menos favorecidos. Los latifundios se crearon precisamente con la Constitución del 57, que era perfecta, o sea, era tan perfecta jurídicamente que era inaplicable. O sea, Sebastián Lerdo de Tejada y su hermano Miguel eran unos abogados, más bien Miguel es el autor de la Constitución del 57, eran unos abogados excelentísimos, o sea, muy brillantes, pero era tan perfecta esa Constitución que era inaplicable porque no respondía a la realidad del país. O sea, pues sí, mucha Constitución, mucho liberalismo, mucho seguir la tradición norteamericana, pero de forma artificial, o sea, no tenía nada que ver con nuestra realidad. Entonces, esta idea de negar nuestro pasado hispano es una manera de justificar y de darle un palomear a esa generación de Benito Juárez, que yo insisto, eran muy brillantes, o sea, no nada más Juárez, todos los que lo rodeaban eran muchísimo más brillantes que él. Él daba la cara, pero el equipo que seguía eran brillantísimos. Y no los critico. Ellos querían una igualdad ante la ley del liberalismo francés y todo esto. Sí, muy loable, pero que no correspondía propiamente a lo que México necesitaba. Es más, la revolución de Emiliano Zapata, lo que él pedía de que le devolvieran las tierras a su pueblo, precisamente era ir en contra de la Constitución de 1857. Él lo que quería era que le reconocieran una merced real. O sea, el rey de España les había concedido la propiedad de las tierras. Entonces, era romper todo ese régimen liberal que yo creo que se impuso en México de manera artificial. Si bien habría que estudiar, y a lo mejor Mau sabe mucho más que yo, las entrañas de por qué se impuso ese régimen, como dijeron ahorita, a lo mejor era necesario, era lo que funcionaba, pero funcionaba para los Estados Unidos,
no para las demás naciones. Las demás naciones no vivían en esa realidad y funcionaba para los Estados Unidos entre comillas, porque también llegaron a tener su guerra de secesión que aún sigue latente en el siglo XX que estamos ahorita. Entonces, creo que Porfirio Díaz no es tan, bueno, no es tan culpable de tanto. Sí creo que sean más responsables, esta generación tan venerada, con razón, porque hay que reconocerles muchas cosas a esta generación de Benito Juárez, pero creo que Porfirio Díaz es el pagano de acciones y de ideologías de antes, de otros. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Adelante, Gaceta, por favor, adelante. En el mismo hilo, porque a mí me gusta mucho escuchar a Arno, y he escuchado y conozco a muchos historiadores. Sin embargo, sí me falta esta versión conservadora de la historia. Ellos toman unas fuentes y excluyen otras. Convenientemente, siempre la narrativa, por ejemplo, y por eso me atreví a preguntarle, es en la guerra, en la llamada invasión francesa, él menciona que era supervivencia de México. Entonces, obviamente, la supervivencia de México era por la que proclamaban los conservadores, y por eso invitan a los franceses para expulsar a los norteamericanos, a los gringos que se habían robado la mitad del territorio ya y no tenían llenadera. Entonces, sí hay un conflicto entre la versión conservadora, que es una versión más apegada a esta historia orgánica que narra Vero. Si uno va a las actas del constituyente de 1824, están las defensas del federalismo, las defensas de por qué la democracia mexicana tenía que ser limitada y por qué teníamos que esperar un periodo de ilustración de la población para hacer la democracia más amplia. Es totalmente lógico y racional el que no se diera el sufragio universal a gente que no tenía educación. Lo mismo hacen los liberales cuando le niegan el voto a la mujer, porque la mujer de familia católica iba a votar por partidos conservadores. Entonces, pues lo mejor que hicieron los liberales es no le des el voto a la mujer. Entonces, creo que es injusta la forma en que se aprecia nuestra historia, y por eso hay muchas contradicciones. Entonces, creo que sí hay que corregir la narrativa. Yo le pegué a Arno ahí 3 documentos. Primero, el de Villalpando es excelente. José Manuel Villalpando tiene un programa, creo que los sábados. Yo lo conocí a él en el Colegio Militar, dando un curso para los estudiantes del Colegio Militar. Estaba dando un curso de historia. No es el mejor maestro, pero es muy buen comunicador. Y en este caso, lo que es don Porfirio y yo, él narra cómo tuvo en sus manos el documento en donde Porfirio Díaz renuncia a la masonería. Entonces, ese pequeño video que está ahí arriba es súper valioso porque reacomoda la historia con más fuentes primarias, que eso es lo importante. Lo importante es corregir la historia no con inventos ni conspiraciones, sino con fuentes primarias sustentables. Luego, entonces, el siguiente documento es el de la mancuerna discordante del profesor Brian Connaughton, que es de la UAM, allí en Ecatepec. Él narra la formación del experimento que es la República Católica Liberal. Se nos olvida que en 1824 el constitucionalismo del 24 es católico y nadie está en contra de que México sea un país católico. Entonces, ahí por eso hay que ser bien críticos y decir quiénes son los que estaban en contra del catolicismo. ¿Quiénes son los que les convenía fracturar a México a través de corrientes anticatólicas? Entonces, obviamente, no eran los novohispanos convertidos en mexicanos, eran los Estados Unidos infiltrando el sistema político mexicano para quebrantarlo y avasallarlo y robándole la mitad de su territorio. Pues hay que decirlo como es. Uno no puede decir es que me convenía más el modelo liberal. No, te convenía a ti y le convenía a Estados Unidos, que fue el que él salió ganando de eso. Incluso hasta el porfiriato, las concesiones del Istmo de Tehuantepec son lo que producen la revolución de Ayutla. Entonces, hace rato que estaban hablando del Istmo de Tehuantepec, llegando al porfiriato, el Istmo de Tehuantepec era, los Estados Unidos
tienen, desde que existen, están buscando la forma de abrir un canal a través del Istmo que ellos controlen. De hecho, parte del Tratado de la Mesilla o la compra de Gadsden incluye un clausulado para tener libre tránsito en las construcciones que se hicieran en el Istmo de Tehuantepec. Y esto es previo a la construcción de Panamá. Entonces, ellos siempre han tenido un interés estratégico, pues porque nos ven literalmente como su patio trasero y porque los gobiernos como el de Benito Juárez se avasallaron a los Estados Unidos. Estados Unidos, Benito Juárez le debe la existencia de su gobierno a los Estados Unidos, a nadie más. Benito Juárez perdió la guerra 2 o 3 ocasiones. Él salió huyendo literalmente a Nueva Orleans a pedir ayuda, que es cuando regresa escoltado por la Armada de los Estados Unidos. Él huye en un barco de semimilitar de los Estados Unidos, el barco del Correo Federal, es la forma en que él huye de Colima hacia Cuba y luego hacia Nueva Orleans. Entonces creo yo que sí se tiene que hacer esa revisión, Vero, Rogelio. Yo estoy muy de acuerdo contigo. En todo lo que tú dijiste ahorita estoy muy de acuerdo contigo. Es más, no me acuerdo bien, no lo leí, no me pongo a leer, no me fijo bien. De hecho, la Revolución Mexicana, porque los Estados Unidos estuvieron atentos, no llegó a esa parte del sureste de México, por los intereses que ellos tenían en aquella época, la industria que estaba en aquella época en el sureste. Pero tienes toda la razón, comparto con todo lo que tú dijiste. Te felicito y espero que me acompañes en otros space. Vero, adelante. Comentando, bueno, otra vez, comentando lo que dice Mau, es que también esta idea de que el conservadurismo era ilegítimo y que la legitimidad era propia de los liberales y de los republicanos. Yo no estoy defendiendo la monarquía, ni mucho menos, o bueno, que tiene mucho de defendible, ¿eh? No todo también es un tema para otro space, no todo lo que vino a ser Maximiliano fue terrible, o sea, tuvo también muchas aportaciones buenas, pero eso es otro tema. Pero la idea conservadora no era ilegítima, el país estaba verdaderamente dividido en dos. Los que eran republicanos y los conservadores. Entonces, ¿qué tan ilegítimo era el gobierno de los conservadores? Yo creo que era tan legítimo como el de los liberales, y lo que estaban haciendo era defenderse de este avasallamiento norteamericano que vuelvo a insistir, artificialmente se impone en nuestro país, o sea, y que ha sido, como dicen, no, es que la República Democrática, Liberal, el sistema norteamericano, pero el sistema norteamericano, perdón, yo creo que a México le ha hecho más daño que beneficio, o sea, porque es artificial, no tenía ninguna base histórica, orgánica, que lo cimentara en nuestro país. Entonces, querer imponer este sistema norteamericano, que insisto, nada más les ha funcionado a ellos, porque la democracia en toda, la República Democrática Liberal tipo Estados Unidos, nada, no ha sido funcional en otros países. Creo, ha tenido muchos problemas. Pero esta democracia de los Estados Unidos artificial, a México ha sido, ese es el problema, ese es nuestro problema. Y no estoy diciendo que sea malo, por supuesto, es un sistema que a lo mejor, si se adopta de manera correcta y respetando nuestros orígenes, quizá hubiera funcionado. De esta manera artificial, arbitraria, por la fuerza, por las armas, creo que es el problema de nuestro país. Y yo insisto, ¿qué tan ilegítimo era lo que pedían o por lo que luchaba Miramón? Que aparte también fue niño héroe. Era parte de esos niños que estaban castigados cuando les llegó la invasión de los Estados Unidos. Eso nadie lo recuerda. O sea, entonces, ¿qué tan ilegítimo era lo que ellos pedían? Y bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias. Fíjate, Vero, que das tema, ahorita que hablaste de los niños héroes. Es que nuestra historia da temas y da pláticas, porque es más que esto es una plática entre amigos,
que la verdad yo me quedé picado. Miren, yo soy enemigo de los space muy largos. Yo les agradezco mucho la participación, Gaceta, tu ilustración, tus comentarios, tu sapiencia, tus conocimientos son vastos, son muy buenos para ese tipo de space. A todos los que han participado, a Balcero, a Javier, a todos los que han tomado el micrófono y los que no han tomado el micrófono y que están oyendo, lástima que se cayó el space un momentito, pero les agradezco mucho que nos acompañen. Voy a seguir haciendo este tipo de space porque lo que es parte de la historia, parte de lo que tenemos que conocer, aunque luego mi perro está ladrando y no me ha dejado oír bien. Les agradezco mucho, muchas gracias. México es esto, México es la historia, México somos nosotros. Lo que está pasando ahorita, vamos a olvidarnos un poco de lo que pasa a diario en este país, vamos a refrescar nuestra memoria, vamos a buscar nuestras raíces, que son vastas, lindas, hermosas. Yo que he tenido la oportunidad, a Dios gracias, de recorrer muchas veces el país por trabajo en su momento, y en irte a la sierra y encontrar a la gente vestida con sus trajes típicos en alguna parte de la Sierra Norte de Puebla, encontrar a la gente todavía con lo que sería un taparrabo, comer lo que ellos comen, en la sierra hay una cosa que se llama tusa reina, que es del tamaño de un gato, y se la comen, y compartir con ellos te hace sentirte mexicano, aprendes más de la gente, cuando oyes un dialecto que no entiendes, pero que se oye como poesía cuando ellos hablan, eso te hace recordar que somos un país inmensamente grande en todos los sentidos, y más por la gente que estamos aquí, por la gente que queremos valorar lo que tenemos, por la gente que no nos vamos a dar por vencidos. Yo les agradezco infinitamente su asistencia, muchas, muchas gracias. Me hacen sentir que son interesantes estos y los invito para el próximo, no sé qué tema sea, pero va a ser histórico. Muchas gracias. Aurora, si quieres despedirte, Mauricio, por favor. Primero Aurora, por favor. No, gracias. Gracias Rogelio y Mauricio y a Gaceta y a Arno. Fue un espacio sumamente enriquecedor, de aprendizaje. Fue muy rico, fue muy respetuoso. La verdad, me voy con un buen sabor de boca en función de la historia que a mí nunca me entraba, nunca me entró y nunca me entrará, pero y me río no por falta de respeto a la historia, me río porque soy risueña. Gracias a todos porque fue un espacio muy nutrido, muy enriquecedor y sobre todo, que hubo los comentarios que vertieron aquí todos, fueron sumamente enriquecedores. Muchas gracias Rogelio, Mauricio, y nos veremos en el próximo Space. Que tengan muy buena noche. Nada que agradecer, Aurora, el agradecido soy yo, como siempre, sabes que eres una gente que quiero mucho y que te estimo demasiado. Mauricio, adelante. Gracias Rogelio, Aurora, gracias, Gaceta, Oliva, Balcero, Javier, que se fue, Aarón, no me acuerdo, Merlot, por ahí en abajo, Javier, todos los que están hasta allá abajo que no llegaron a participar, les agradezco la participación, la escucha, estuvimos un buen rato, nos caímos un par de veces, pero al parecer otros espacios también se llegaron a caer. Nada más quiero tomar de lo que se dijo un par de cositas. Uno, las logias, los grupos, las sociedades secretas, ¿no? Entre comillas, es normal que existan porque hay conocimientos que no se les puede a veces dar a nadie, aunque sí tengamos derecho de dárselos. Pero si algunas personas no los manejan bien, como es el caso ahorita de México, de nuestro presidente, obviamente pues hay mayores riesgos de que si saben todos todo el conocimiento, se puede llegar a ocupar mal. Por eso normalmente esas sociedades llegan a existir, para llegar a controlar tanto los capitales como los conocimientos aplicables a la economía, obviamente, y pues viene todo lo que es el conocimiento tecnológico, manufacturero, el control de las masas, la psicología, las religiones, y todos de una forma natural tenemos nuestros espacios, nuestros lugares, nuestros peldaños.
porque todos necesitamos de todos, y una de las cosas que siempre he invitado a hacer, que los invito, y Rogelio dice que no hay que ver a la gente de arriba, sino que darle la mano y ayudarlos. Es lo mismo. Podemos estar hasta la cúpula del poder, podemos ser representantes de grupos, tanto en partidos como en gobiernos, pero debemos de tener la sensibilidad de ver a la población, que es lo que siempre ha faltado. Cuando la mayoría de los políticos llegan a ciertos poderes, se olvidan de sus representados, porque se supone que los diputados y los senadores, esos son representados de comunidades, de grupos colectivos, y se les olvidan los representados, la población. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de empezar a cambiar, no porque les demos todo, sino porque les debemos de dar un poquito más de herramientas para que todos tengamos un respeto a la Constitución de poder tener las oportunidades de tener una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, y que no esté tan limitada tal vez, ¿no? Entonces, y sobre eso hacer ciertos cambios. No es fácil, porque cuando lo que le pasó a Porfirio Díaz, llegas al poder y pues empieza el hambre, ¿no? De avaricia y de poder, y quieres más, y quieres más, y quieres más. Yo creo que Porfirio Díaz fue un visionario, que al último tal vez cayó en ese vicio, pero nos permitió un crecimiento industrial muy, muy, muy importante. Una visión, un crecimiento, un desarrollo, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Que se vino a frenar con la revolución, y que esa revolución nos limitó de alguna forma hasta cierto punto, un retraso. Pero independientemente de eso, yo creo que necesitamos a veces, muchas veces, muchos porfirios, muchas personas que se atrevan a hacer algo más. Y yo sé que hay veces que no es fácil para ninguno de nosotros, porque hay riesgos, desgraciadamente. Hay riesgos con nuestras personas, con nuestras familias, y ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque los poderosos, normalmente los que están en el poder, no quieren soltar ese poder, y ese es uno de los mayores problemas. Y ahí faltan más porfirios, más personas que se atrevan a hacer cambios en la política mexicana, en la economía, en el desarrollo social, en el comunitario, en el educativo, en el de la salud. Pero les agradezco haberlos escuchado, gracias por su participación. No sé si quieras agregar algo, Rogelio. Les mando saludos, buenas noches desde aquí, desde Pachuca de Soto Hidalgo. Gracias, Mauricio, muchas gracias a todos. Como les dije, Gaceta, Javier, Bachacpalán, Oli, Vero, Memoteca, todos los que están aquí y que participaron de alguna forma con su presencia. Los invito al space que volvamos a abrir, otra vez un histórico. Ojalá que nos acompañes, Gaceta. Muchas gracias. Vamos a aprender de la mano. Vamos a luchar por este país de la mano. Vamos a volver a recordar nuestra historia de la mano. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que tengan muy buena noche, que los acompañe en su camino. Y algo que siempre les digo, como dice Mauricio, no miremos a nadie hacia abajo, sino es para darle la mano y ayudarlo a levantarse, porque somos mexicanos y somos hermanos. Dios los bendiga, muchas gracias, buenas noches, y nos vamos en 3, 2, 1, buenas noches y gracias.